Bueno, pues estamos viendo en este Salmo 51 experiencias que nos enseñan en varios aspectos lo valioso que es nuestra comunión con Dios, lo terrible que es el pecado, cómo causa estragos en nuestra vida, llevándonos a vivir en soledad, en tristeza, en debilidad, en quebranto y sentirnos solos pues propiamente con nuestra desgracia que estamos viviendo. Un profundo sentido de culpa, un profundo sentido de condenación, y son experiencias estragosas que trae el pecado. Esto es un ejemplo, una situación que puede mostrarnos todos estos aspectos. A veces vivimos en ellos y no nos damos cuenta que el pecado nos está privando de la vida. Es una ley que nadie puede ignorar, que el pago del pecado es muerte. Muerte nos va quitando la vida cada día, nos va pasando factura y nos va llevando cada vez más ausentes de la vida. Pero también vemos la profunda gracia, la profunda misericordia, el profundo perdón de Dios, la profunda fe para confiar en un tiempo así de desolación. Buscar a Dios, la única confianza que tenemos es su fidelidad, el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos de toda culpa y de todo pecado, el poder del Espíritu de gracia para restaurarnos a la comunión y al compañerismo con Dios. Son aspectos que debemos aprender, que se están mostrando en el desarrollo de este salmo. Y bueno, aunque yo usé solamente los versículos a partir del versículo 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En este versículo es donde vamos a continuar, el versículo 12, pero vean, cada frase compone lo que hemos llamado la oración de un pecador penitente. Podemos decir que hay dos tipos de oración. Uno es la oración cuando nosotros pedimos todo lo que es la voluntad de Dios, todo aquello que agrada a Dios, todo aquello que complace a Dios y que nos complace a nosotros también. Ese es un tipo de oración, cuando oramos por toda la voluntad de Dios en nuestras vidas y para glorificarle y honrarle. Ese es un tipo de oración, pero este es otro tipo de oración de un pecador penitente que clama y reconoce su condición en la que se encuentra. Y bueno, muchas veces nosotros solo pedimos a Dios cosas que nos dé, cosas que nos agradan, cosas buenas, pero no identificamos el tiempo en que tenemos que pedir perdón, en que tenemos que suplicar, porque Dios no quite su espíritu y no nos eche delante de Él. Bueno, ese es el tipo de oración que debemos conocer cuando el pecado nos ha hecho caer de la gracia, caer del compañerismo y de la comunión con Dios. Es lo que estamos viendo.
Y bueno, debemos aprender porque muchas veces un creyente vive caído de la gracia. Recibió a Cristo y fue puesto en una altura, en una distinción de ser hecho un hijo de Dios, capacitado para llevar el testimonio de Dios en su vida, para experimentar el perdón, experimentar la salvación, la vida eterna, para experimentar el gozo de un nuevo nacimiento. Bueno, fue puesto ahí cuando recibió a Cristo y vino una experiencia maravillosa en él por ese nuevo nacimiento, por haber encontrado la verdad, la justicia, la santidad de Dios. Bueno, cuando el pecado atrapa a un creyente cristiano, él cae de esa experiencia gozosa, bendecida, enriquecida, y empieza a experimentar soledad, como la retama que vive en los sequedales del desierto, dice la palabra de Dios en Jeremías 17, dice que el hombre que confía en su carne y pone fuerza por su brazo es como la retama que vive en los sequedales del desierto y que no ve cuando viene el bien. Bueno, esa es la condición de un creyente cuando ignora el pecado en sus vidas. Y debemos aprenderlo, porque el pecado inexorablemente estará pasándonos la factura, quitándonos el gozo, quitándonos la felicidad, la seguridad, la confianza, la paz de Dios. Nos impide cosas que Dios incluyó en la vida que nos ha dado, la salud misma. Bueno, hemos estado viendo aspectos así. Ahora en este versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bueno, aquí en este punto es como que en los versículos anteriores ya fue saliendo de esa condición en la que se encontraba y fue siendo restaurado. Y en este punto es como empezar de nuevo. Es la oportunidad que Dios nos ofrece, empezar de nuevo. Ha borrado nuestros pecados, nos ha dado otra vez su espíritu, ¿verdad? Para volver a desear las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. Cuando Él dice: vuélveme el gozo de tu salvación, aquí es donde yo empecé contigo, cuando tuve el gozo de mi salvación. Quiero empezar de nuevo. Bueno, vamos a hablar entonces de esa oportunidad que Dios nos da después de la confesión del pecado, después de pedir perdón, después de ser restaurado. Empezamos de nuevo. Y Dios está listo para empezar de nuevo, porque en su gracia, en Cristo Jesús, limpió nuestro pasado. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Bien, entonces, cuando Él pide el gozo de su salvación, bueno, es cuando aceptamos a Cristo y Él está pidiendo ese gozo. Y viene aquí una observación: cuando perdemos el interés de nuestra salvación, esas cosas distintivas, privilegiadas que les he mencionado, que ya no son tan valiosas, es más valioso otras cosas, el pecado que nos separe, lo que sea que nos separa de Dios. Cuando perdemos el interés de nuestra salvación, ¿cómo podemos esperar el gozo de ella? Es decir, no nos importa tanto la salvación que el Señor nos dio y el gozo y la bendición que tuvimos y la experiencia de un nuevo nacimiento. De pronto ya no son importantes. Es más importante los deseos de los ojos, los deseos de la carne
y la vanagloria de la vida. Y es a donde vuela nuestro corazón. Pero el gozo de la salvación en ese momento no tiene tanto valor o no tiene valor. Entonces, por eso pregunta que cuando perdemos el interés en nuestra salvación, pues ¿cómo podemos esperar el gozo de ella si no nos importa? Hemos aprendido que las consecuencias de romper la comunión con Dios son la pérdida del gozo de la salvación, a lo que me he estado refiriendo. Así como también viene como consecuencia que el Espíritu Santo es contristado y apagado. Bueno, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el Espíritu de esa relación personal con Dios, el Espíritu de la comunión, se apaga. Pierde la fuerza espiritual, pierde el gozo, pierde la conciencia de que somos nuevas criaturas, que Dios nos dio la oportunidad de empezar de nuevo con Él para siempre. Bueno, ese testimonio que el Espíritu de Dios nos da en nuestro interior se apaga, y se apagan las bendiciones, las experiencias espirituales. Miren, vamos a leer Salmo 32, versículos 3 al 6. Américo, ¿nos quiere leer, por favor? Aquí es el mismo rey David hablando es como si fuera un paralelo o consecuencias adicionales de la misma situación que él tuvo. Salmo 32, versículos 3 al 6. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahí está hablando de esa experiencia. Se volvió mi verdor, mi vigor, mi esplendor interior de mi corazón. Se volvió en sequedades del verano. Esto nos recuerda el pámpano que se seca por estar separado de la vid verdadera, ¿verdad? Bien, él habla de esa condición que el pecado pasa la factura. Lo que hemos estado viendo en este Salmo 51 es cuál es el nivel espiritual en el corazón de un creyente cuando se tiene la comunión, compañerismo y armonía con Dios. Bueno, él habla de que la perdió, pero también vamos a ver que Dios lo está restaurando en su fidelidad, en su misericordia, en su gracia. Lo está restaurando a que la vuelva a tener. Pero también en contraparte nos enseña cuál es el estado del corazón cuando se cae o se rompe esta condición profunda en el espíritu por causa del pecado. Hemos entendido que la más alta condición del corazón del hombre es estar en la presencia de Dios continuamente. Es la plenitud del ser humano. Aprender a vivir en la presencia de Dios. Y Dios nos enseña. Por eso recibimos a Cristo, porque Cristo es el prototipo del hombre que Dios quiere reproducir en nosotros. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como un ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la plena confianza. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
es la más alta condición para un mortal, para un ser humano. Cambiar el hombre natural que vive en la miseria, en la soledad, por un Dios abundante que vive en nosotros en la persona de Cristo. Y miren, esta experiencia nos lo muestra también el Salmo 84, 1 al 10. Me voy a permitir leerlo para ir haciendo algunas pausas. Salmo 84, del 1 al 10. Y bueno, lo titula aquí la Biblia como el anhelo por la casa de Dios. Ahí donde está Dios en su trono de gloria. Y dice así a partir del versículo 1. Fíjense las expresiones, cada expresión, cada frase, cómo derrama gozo, riqueza, bendición por encontrarse en la casa de Dios. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Qué amable es todo lo que hay allá en el cielo, tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuando el corazón no tiene otro sentir más que Dios. Bienaventurados, muy dichosos, muy felices, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Este versículo habla de nuestro paso por este mundo, lo describe así, como un valle de lágrimas, que es cambiado en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Sión es el reino de Dios, es donde está el santuario de Dios en el cielo. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bueno, esto es el anhelo más profundo, más santo. Es como si fuera el mismo sentir del Señor Jesucristo cuando dejó su trono de gloria y vino a este mundo, y así lo deseaba. Bueno, Él, el Señor Jesucristo, está compartiendo su sentir tan pleno, tan alto, tan sublime, como Él mismo lo tuvo. A ese nivel es la condición espiritual que Dios nos quiere tener, hermanos. Fuera de eso o menos que eso, siempre habrá una falta, algo que nos falta. El gozo pleno del Señor. Podemos decirle que este enfoque es lo que se llama el gozo del Señor. Estas cosas os he anunciado para que mi gozo esté en vosotros. Es el anhelo del Señor Jesucristo y es lo que Él se opone. Y por eso el llamado siempre a la fidelidad,
a la obediencia, a la entrega, a la comunión, al compañerismo. Incesantemente Él nos está llamando a esa cercanía estrecha con Él. Lo que hemos estado viendo en este salmo, dice que esto nos habla de cómo es este gozo del que hablamos. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Quién es el Dios de tu salvación? ¿Tienes conciencia? ¿Pierdes la conciencia de este Dios de tu salvación? ¿Cuánto tiempo ocupa Él tu mente diariamente? Bueno, ¿quién es el Dios de tu salvación? El Dios de tu salvación es el Dios que te limpia de la culpa del pecado, como lo ha hecho con el rey David. Pero al mismo tiempo te libra del poder del pecado, de que vuelvas a caer en el mismo pecado. Es una obra constante, nos limpia, nos libra para que aquella práctica ya no vuelva a nosotros. Y Él está queriendo ocupar el lugar del pecado en nosotros para cambiarlo en bendición. Porque la salvación es la victoria sobre el poder del pecado, que está presto continuamente para separarnos de Dios. Es un poder que es innato, que está hasta la médula de nuestros huesos, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, la influencia de una naturaleza pecaminosa. Bueno, imagínense que la naturaleza de Cristo empieza a anular los efectos de esa naturaleza, anularlos, eliminarlos y dejar el sentir de su nueva naturaleza. Así se lleva a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces podemos pedirle: Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Por tanto, líbrame del dominio del pecado. Esto es cuando yo reconozco que el pecado trae miseria a mi vida, me quita la vida, me quita las cosas privilegiadas de la vida y que yo no quiero perder mi vida. Amo la vida y aborrezco al que me la quita. Es un sentir. En sus muchos meses de pecado no confesado, David sintió la sequía espiritual. Se piensa que él vivió en esta condición después de haber cometido el pecado con Betsabé 1 año, y fue 1 año de sequía espiritual, viviendo con aquel sentido de culpa, con aquella soledad, con aquella vergüenza, debilidad como rey, como hombre, como padre de familia, como el cantor de Dios. Todo eso lo perdió. Es lo que se llama esa pérdida, una sequía espiritual. Quería una vez más el gozo propio de la salvación, el gozo de aquellos a quienes el Señor rescata. La falta del gozo del Señor lo había debilitado profundamente. Él ora suplicante: estoy expuesto a ser atrapado en el pecado y en la desesperación para siempre. Sabía que estaba en las garras del pecado y él no quería quedarse en esa prisión
o en esas garras del pecado. Esto es algo que nos lleva a buscar de nuevo a Dios. Por tanto, sosténme con tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué hermosa es esta petición, estas dos frases. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble en mí, no un espíritu vil, malvado, no, un espíritu noble. Es decir, susténtame con el espíritu que me permita tener la más alta calidad moral y espiritual. Un espíritu manso, humilde, santo, piadoso, el espíritu noble que hace que yo haga lo que a ti te agrada. Bueno, cuando nosotros vemos todas aquellas raíces de amargura, de maldad en el corazón, todas las tendencias, es el tiempo de orar así, por un espíritu noble, ¿verdad? El corazón debe ser una fuente de cosas para bendición. Es la nobleza espiritual, que todo lo que hagas sea para bien, para producir vida, para sembrar vida, no sembrar muerte, discordia, envidias, lo que tú quieras. ¿Qué es esto? Sino la libertad con que Cristo hace libre a un creyente, en contraste con el yugo de la esclavitud. Es el espíritu de adopción del Padre que habla al corazón, como dice en Romanos 8, 15 y 16. Pablo lo expresó así. Eldita, ¿nos quiere leer, por favor? Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le llama aquí el espíritu de adopción, en contraste con el espíritu de esclavitud. Bueno, este espíritu de adopción es cuando el Padre nos da las mismas riquezas espirituales y podemos clamar, Abba Padre es como papi mío, mi papito, mi papi, ¿verdad? Es una entrañable comunión, armonía con Dios. Ese es el espíritu que es común o comunión entre Dios y nosotros. Y dice, no crean que recibieron un espíritu de esclavitud, de un fanatismo ciego, de un legalismo ciego, de una religión de obras para estar esclavizados. No, han recibido un espíritu de libertad, un espíritu noble es lo que han recibido. Por eso, pues todas las religiones están reprobadas por este versículo, porque son esclavos de sus propios dogmas, sus propios formalismos, sus propios mandamientos. Son religiones invariablemente de esclavitud, la que ustedes quieran pensar, pero Dios no nos ha dado un espíritu esclavizante. Bueno, los judaizantes predicaban un judaísmo esclavizante y Dios dijo, estad firmes con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Y Dios nos ha dado este espíritu de liberación para no estar nunca más en la esclavitud del pecado. Mis necedades,
mis terquedades, mis obstinaciones, mis obsesiones. No, todo eso es esclavitud, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Eso es un espíritu noble, no esclavo de mis propias debilidades ni tentaciones. Es un espíritu maravilloso, y a eso le llamó David: un espíritu noble me sostenga para hacer todo lo que es bueno, lo que da vida. Quiero ser usado para llevar vida, no esclavitud. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos un espíritu de libertad, de adopción, para tener un espíritu igual como el del Padre. Es maravilloso lo que está pidiendo, y en esa condición dice David: llévame allí en esa plenitud es en la que yo quiero estar. Y esto nos sirve a nosotros para tener una referencia de ese plan sublime que Dios quiere cumplir en nuestros corazones, en nuestras vidas, hasta que lo adoremos y lo veamos cara a cara y no decíamos otra cosa más que estar en su presencia. En ese sentido, es un espíritu que nos cautiva con la vida, nos cautiva con la plenitud, con la fuente de la vida. Y todas nuestras oraciones son: llévame allí, llévame allí, llévame a la roca que es más alta que yo, clamaba el rey David. La roca, y la roca era Cristo. El espíritu con el cual Dios nos sustenta es el poder de santidad que obra a nuestro favor con libertad del poder del pecado. Santidad nos separa, va alejando el pecado de nosotros, y es un espíritu que nos hace aborrecer el pecado, pero al mismo tiempo amar la plenitud de Dios. Esa es la obra de santidad. Y mientras más gozosos estemos en nuestra vida de testimonio y de servicio, pues más constantes seremos en la victoria sobre el pecado. Bien, vamos a continuar con el versículo 13. Dice: entonces, cuando me hayas llevado a esa roca que es más alta que yo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a hacer una pausa aquí, por favor.